Quiero, quiero compartirles una vez más una de las parábolas de Jesús. Es muy, es muy interesante poder descubrir, ¿verdad?, que el Señor Jesús habló hace más de 2000 años a un determinado grupo de personas y a la hora de que leemos nuevamente la palabra del Señor, nos damos cuenta que nos habla a nosotros, ¿verdad?, como que lo estuviera haciendo personalmente a nuestras vidas, como que Él supiera lo que hacemos, como que Él supiera todo lo que nosotros hacemos el día de hoy por ser hijo de Dios. Pero a pesar de eso, Él nos enseña, ¿verdad? Y nos explica la palabra de una manera que nosotros la podamos entender, independientemente de lo que trabajemos o hagamos. El Señor llega hasta ese punto y nos hace comprender las cosas de una manera bien especial. Esta vez los quiero invitar a Mateo 13:33. Mateo 13:33 dice de la siguiente manera, es la parábola de la levadura. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Esta parábola es muy interesante porque se encuentra en dos evangelios, ¿verdad? Se encuentra en el de Lucas y se encuentra en el de Mateo. Y también las dos parábolas están junto a la parábola de la semilla de mostaza. Entonces esto nos hace entender, ¿verdad?, que el Señor estaba predicando a un determinado grupo de personas, ¿verdad? Nos podemos imaginar que los que les explicó la semilla de mostaza era a hombres, ¿verdad?, que se dedicaban a la agricultura. Y la parábola de la levadura, pues podemos imaginarnos que él se la relató a un grupo de personas que trabajaban con el pan, a manera de que ellos pudieran entender de mejor manera esta parábola. Es muy corta, y entonces él no da mayor explicación, ¿verdad?, sobre la parábola. Dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Para nosotros es comprensible, ¿verdad? Hasta cierto punto lo podemos entender, es algo corto, es algo sencillo de comprender. Pero, como ustedes saben, yo trabajo en una panadería y a la hora de que yo leí esta parábola, mi mente se sorprendió al comprender, ¿verdad?, esta parábola y la profundidad que tiene esta parábola. Y el Señor me hace imaginar, ¿verdad?, que le estaba hablando a estas personas porque Él sabía que no necesitaban mayor explicación a la hora de que Él les estaba diciendo esa parábola. O también se la explicó a la mayoría de personas, porque dice que este trabajo de hacer pan era muy común para las familias. Se hacía entre la madre y la hija, ¿verdad? Dice que este trabajo de panadería era una labor dirigida hacia las mujeres para el hogar, ¿verdad? Entonces dice que antiguamente había un horno, entonces probablemente la persona que lo hacía mucho pan para las personas, ¿verdad? Entonces el Señor, quiero relatarles y contarles, ¿verdad?, más a profundidad sobre esta parábola. Dice que el reino de los cielos es como la levadura. Todos conocemos, ¿verdad?, que la levadura, el trabajo de la levadura es fermentar la masa, es darle vida, es masa, sí es cierto, pero tiene que darle vida. La mayoría de nosotros piensa que la levadura es
hacer crecer las cosas, ¿verdad? Y es efectivamente, pero también le da vida. Porque cuando nosotros ya vemos la masa a profundidad, se mueve, empieza a generar vida. Es increíble, es increíble. Entonces Jesús me sorprende, la verdad, porque yo no sé si, no sé, él conocía cada uno de los oficios por ser hijo de Dios, o él durante sus 30 años de vida, él fue y aprendió cada uno de estos oficios, ¿verdad? Porque él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Entonces, cuando uno usa la levadura, es muy básico, es harina, levadura y agua. Y con eso se tiene una masa, se crea una masa, es muy básico. Pero antiguamente no había de esta levadura que es industrializada, que viene ahora en sobrecitos y le echa usted y ya. En mi trabajo trabajamos con una levadura que se le llama iniciador. Entonces, para mí fue muy, muy sorprendente eso, hermanos, porque dice, el reino de los cielos es el que inicia todo. Es lo que le da vida, lo que inicia, lo que le da vida a lo que no tiene vida. Entonces, para hacer esta levadura, este iniciador, lo que se utiliza en el trabajo es un poco de agua y harina y se deja fermentar. ¿Han visto ustedes cómo cuando dejamos alguna vez en un tupper comida y entra en descomposición? Esas bacterias son algo similares a lo que ocurre en la masa. Entonces esa masa empieza a fermentar y hay que estar dándole más harina nueva para que coma. Se hace diariamente para que la levadura tenga vida, porque si no se le da alimento diario, la levadura muere, porque se termina todo el alimento que tiene y muere. Es sorprendente lo que Jesús dijo hace más de 2000 años, hermanos, y para mí es algo muy especial porque yo entiendo a profundidad la parábola. Ahora venimos a nuestra vida personal, ¿verdad? Nos damos cuenta y yo digo, Señor, es tan simple la parábola, pero tiene una profundidad muy grande. Necesitamos estar alimentándonos diariamente, porque si no, si la levadura ya no crece, de nada sirve, se muere. Entonces en el trabajo diariamente tenemos un botecito, ¿verdad? Con la levadura. Entonces se agarra un poquito y se echa en un contenedor nuevo y se le pone más harina nueva y se mezcla con un poquito más de agua y esa sirve para el otro día, para que pueda hacer su trabajo, y la que ya ha quedado en el bote antiguo se desecha. Es increíble, hermanos, de verdad que el Señor Jesús, en unas cuantas palabras, la profundidad de lo que Él habló. Y aquí dice que una mujer tomó, ¿verdad? Y lo mezcló. Es lo que yo les decía, que antiguamente era un oficio de mujeres. Incluso el profeta Jeremías también lo relata como un oficio para mujeres, para el hogar, era algo íntimo. Y también quiero comentarles por qué me sorprendió tanto. La levadura depende mucho de la temperatura. Solo porque es levadura no va a hacer su trabajo. La levadura necesita un buen control de la temperatura para que pueda realizar su trabajo. Muchas veces cuando el clima aquí pues es cálido y estamos en verano, no importa en realidad en qué lugar usted deje su masa, la levadura hace su trabajo. Pero ahorita cuando estamos en invierno es sorprendente porque le ponemos la misma cantidad de levadura a la mezcla y se queda en un lugar y no crece, aunque tenga levadura. Y entonces nosotros mis compañeros dicen, sí le pusimos la levadura, ¿verdad? Y todos decimos, sí, lo lleva la receta, sí le pusimos la levadura. Y pasa 1, 2, 3 horas
y no hace efecto. No pasa nada. No pasa nada. Y ya cuando viene el jefe de los panaderos y dice, bueno, creo que o no tiene o no tiene la suficiente temperatura para hacer su trabajo. Entonces viene y lo coloca sobre una mesa y lo pone a la par del horno. Y en cuestión de minutos, esa levadura crece. Pasó todo el día y no creció. Y cuando lo ponen en un momento junto al horno, crece. Entonces el Señor aquí relata que no subestimemos la levadura, de que por ser tan pequeña no va a hacer su trabajo, o aparentemente no hace su trabajo. Y trayéndolo a nuestra vida personal, hermanos, es muy necesario que estemos cerca del Señor. Muchas veces los hermanos dicen, ¿verdad? El hermano se enfrió, ¿verdad? Porque ya no sigue, ¿verdad? Dando sus frutos y esto y lo otro, ¿verdad? Y yo me acordé de esa frase y digo, es como similar a la levadura, ¿no? Cuando está lejos del calor, no surge efecto. Pero cuando nosotros, hermanos, nos acercamos al Señor, nuestra vida y nuestros frutos empiezan a crecer. Es impresionante, hermanos, la profundidad de esta parábola del Señor. No, el Señor relató, y como les digo, me asemeja que se lo contó a unos panaderos, porque no necesitó mayor información, ¿verdad? Incluso nosotros la podemos comprender. Entonces, yo meditando y le digo al Señor, Señor, qué importante es alimentarnos y qué importante es estar cerca de ti. Para que nosotros, no porque simplemente somos levadura o hijos de Dios, vamos a rendir nuestros frutos. Tenemos que estar cerca del Señor para que lo que haya en nosotros fructifique, que haya vida. Es similar a la levadura, hermanos. Les comentaba, en un lugar frío está la levadura como que si no se le hubiera puesto levadura, está la mezcla. Y cuando se acerca al horno, triplica automáticamente su tamaño, es increíble, y empieza a tener vida. Entonces, imaginémonos, hermano, el Señor ha puesto su espíritu dentro de nosotros. El Señor ha puesto su espíritu dentro de nosotros y es necesario, a veces es necesario, hermanos, que estemos cerca del Señor para que ese espíritu vuelva a tener vida y vuelva a hacer los frutos y como dice el Señor, ¿verdad? Que Él venga y haga con nosotros conforme a su voluntad, que Él cumpla su propósito en nuestra vida como lo ha demandado. ¿Quiénes de los de aquí que levante su mano y crean que Dios lo envió a este mundo con un propósito? Todos, ¿verdad? Pero como la levadura, hermanos, aparentemente lejos del Señor no surge efecto. Pero cuando estamos cerca del Señor, vamos a cumplir ese acometido que el Señor nos envió a hacer. Es impresionante, hermanos, de verdad que yo cuando leí esta parábola la pasaba así, pues es una parábola, ¿no? Y no es tan difícil de entender. Pero ahora como yo me dedico a ese trabajo, hermanos, es muy impresionante saber la profundidad de esas cosas. Y es muy, muy impresionante, hermanos, que la mezcla empieza siendo así de pequeña. Y cuando ya tiene su tiempo y ha llegado el momento en que realice su trabajo, esa mezcla pequeña, hermanos, le da vida a varios quintales de harina. Es demasiado, es muy grande. Por eso dice el Señor, y mezcló en gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa, hasta que le dio vida a todo lo que tenía, ¿verdad? Si esa mezcla la ponemos en un lugar más grande, logra fermentar lo que tiene a su alrededor porque es alimento para él. Llega a cumplir lo que el Señor le dice. De verdad que es muy, muy impresionante poder comentarles esto, hermano, y explicarles lo que el Señor Jesús hace 2000 años nos dijo. Y entonces el Señor dice, yo los tomo a ustedes y les doy vida, ¿verdad?
pero es necesario que estén cerca de mí para que puedan cumplir lo que yo les envié a hacer. Y dice el Señor que no subestimemos a nadie. Aquí nadie sabe, nadie se imagina lo que es capaz de hacer cerca del Señor. Muchas veces somos débiles en la fe, tenemos pensamientos negativos, muchas veces pensamos que porque no podemos hablar o porque somos tímidos o no podemos levantar una oración en público, pero nadie subestime a nadie porque no sabemos, ¿verdad?, qué somos capaces de hacer cerca del Señor. Y si estamos cerca del Señor, hermanos, vamos a encontrar esa paz y ese gozo porque vamos a estar haciendo lo que Él nos envió a hacer y vamos a ser fructíferos en lo que el Señor nos mandó a hacer. Y yo me preguntaba, Señor, me llegó muy a profundidad esta parábola, hermanos, y le digo, Señor, ¿qué pasaría si ya la masa está lista? Y a la hora de hacer un pan, mis ingredientes son buenos o son malos. ¿Qué decido yo agregarle a ese fruto mío? ¿Será que si le agrego mentiras, falsedad, cosas malas, cómo va a salir ese pan? Me imagino que va a salir malo, ¿verdad? Pero si le ponemos los dones del Espíritu que de verdad que todos anhelamos, hermanos, que la paciencia, el gozo, la benignidad, el amor, es una buena mezcla, hermanos, es una buena mezcla. Regularmente se relaciona la levadura con la iglesia. Como es la esposa del Señor, el Señor, muchos dicen que se refiere, ¿verdad?, a la iglesia y al trabajo que tenemos que hacer como iglesia. Como les decía desde el principio, es muy impresionante cuando le explican el proceso de la levadura. Al inicio, pues nos dicen que la levadura está en el aire. O ustedes no pueden ver cuando la comida se empieza a descomponer porque hay bacterias ahí que se la están comiendo. De igual manera funciona la levadura. Entonces, nosotros no podemos ver al Espíritu Santo. Muchas veces decimos, siento que me siento solo, siento que el Señor no está obrando o me siento alejado a veces por cosas que hemos hecho o como hemos actuado durante la vida. Pero realmente no lo podemos ver, pero Él está obrando. Él está obrando en nuestras vidas y está leudando nuestros corazones, está dando vida. Y nosotros como iglesia podemos ser una mezcla pequeña. Pero si nos dan un poquito más de comida, vamos a traer a otros. Y vamos a traer a más y más como la levadura. Y es algo que no puede parar. Y aquí dice al final, me gusta imaginarme que el Señor se refiere, ¿verdad?, al final de los tiempos, hasta que fermentó toda la masa, ¿verdad? Porque el Señor, cuando nos habla en el libro de Apocalipsis, Él dice que, ¿verdad?, que fue predicado en todo el mundo, ¿no? Todo el evangelio se dio a conocer y entonces fue cuando Él ya empezó su juicio, ¿verdad? Pero el libro de Apocalipsis es el anuncio de la esperanza del Señor, de que su palabra fue cumplida y de que todo el mundo fue lleno de su palabra, ¿verdad? Y de que la esperanza del Señor fue llevada por todo el mundo. Entonces aquí dice,
hasta que fermentó toda la masa. Entonces la iglesia, aunque aparentemente no se ve lo que está haciendo, aparentemente nos digan que estamos en 4 paredes, pero el Señor está dando esa vida. Y si el Señor aquí lo ha dicho, ¿verdad? Que su palabra va a ser llevada hasta el fin del mundo y que todos los que somos levadura, ¿verdad? Vamos a lograr fermentar a todos nuestros hermanos, ¿verdad? A todos los que Dios ha llamado con un propósito, a todos los que vamos a ser salvos. Es muy interesante, la verdad, la profundidad de esta parábola. Son 5 líneas o 3 líneas, ¿verdad? Pero es muy impresionante la profundidad de lo que el Señor Jesús dijo. Y me imagino que se los contó a unos panaderos, porque no necesitó así como explicación como las que le estoy dando yo, porque ya cuando yo me di cuenta de esta parábola, le digo, Señor, qué impresionante la forma en la que el Señor enseñaba. Imaginémonos, el Señor en el mar de Galilea, ¿verdad? Él enseñaba sobre la pesca milagrosa, Él enseñaba sobre otras cosas, ¿verdad? Y Él aquí, yo me imagino que Él enseñaba a un grupo de panaderos, no entrando a cada quien personalmente, enseñándole a cada quien cómo es el reino de los cielos, para que nosotros llegamos a entender a profundidad cómo el Señor viene e invade nuestro corazón y nos llena y nos va cambiando y nos da vida. Entonces, hermanos, para finalizar, es muy necesario, hermanos, que estemos cerca del Señor. Es muy necesario que nos alimentemos diariamente de la palabra del Señor. Hermanos, yo sé que lo sabemos, pero así como a nosotros nos pasa, a veces dejamos la levadura así lejos de la temperatura y no hace su propósito. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Y ya cuando miramos que ya va a ser la hora de irnos y queremos que ya esté listo porque nos vamos a ir, lo ponemos junto al horno y ya pues hace su trabajo. Pero que no sea necesario, ¿verdad? Que nosotros ya empezamos a correr ya cuando va a ser la hora de la salida, ¿verdad? Entonces, como nosotros somos hijos de Dios, hermanos, y comprendemos y sabemos que tenemos que estar cerca del Señor, tener comunión con Él, leer la palabra, estar con Él en oración, en comunicación con Él, eso nos alimenta y nos da fuerzas, hermanos, para que podamos tener vida. Y es muy importante estar cerca de Él para que, siendo levadura, podamos dar esos frutos que el Señor nos ha enviado a hacer. Espero que esto sea de mucha bendición para sus vidas, hermanos, y que no quedemos como levadura que sin función está ahí, sino que cumplamos nuestro propósito que el Señor nos ha enviado, porque Él nos ha designado, hermanos. No lo sabemos a qué cuál es el propósito específico de que el Señor ha enviado a nosotros. Uno de ellos claramente es que prediquemos el evangelio a toda criatura, pero especialmente el Señor, todos sabemos que el Señor nos ama a cada uno por nombre y que tiene algo especial para nosotros, una misión especial para nosotros, así como la levadura, hermanos. Estemos cerca del Señor para que podamos cumplir nuestro propósito y que podamos llevar el evangelio, que podamos llegar a una vida necesitada del Señor, a una vida, a un corazón que esté roto y que podamos enmendarlo como lo hacen los sastres, ¿verdad? Cosiendo las roturas, que seamos como los panaderos, ¿verdad? Que leudan la masa, ¿verdad? Que comparten el evangelio a los demás, como las personas que tienen esa palabra de vida hacia los hermanos, que llevan ese ánimo, esas fuerzas cuando el hermano se encuentra decaído. Hermanos, es muy, muy grato poderles explicar esto y la profundidad de las palabras del Señor Jesús. Es muy impresionante, hermanos, poder decirles que el Señor ha puesto en nosotros
aunque parezca pequeño, hermanos, no. El Señor ha puesto vida en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y Él espera que nosotros podamos cumplir con nuestra misión. Amén, hermanos. Gracias por su tiempo y gracias por permitirme compartir esta pequeña enseñanza con ustedes, que espero que sea de bendición para sus vidas y que los inste a seguir acercándose al Señor, buscando del Señor, hermanos, estando cerca del Señor. Amén. Le doy el tiempo.